dijeron antes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, para empezar, este es mi grupo de trabajo, como lo acaba de mencionar el doctor Aureoles. Estuve en La Raza, eh, desafortunadamente ya no estoy, pero este es el grupo del trabajo, de trabajo que tenemos. La mayoría de ellos ya no están, algunos otros de reciente ingreso, pero casi siempre que puedo hablar de esto, eh, necesario resaltar un poquito el trabajo de este grupo de gentes que todos ustedes conocen, que a veces son los que hacen el trabajo pesado. Muy bien, el tema o la parte en la que voy a trabajar con ustedes es esta palabra, quistelotmonigio, que en un momento dado suena sencillo, sin embargo, eh, es complejo. Es un quiste leptomeningio. Muy bien. El quiste leptomeningio fue descrito como tal hace varios años y el primero en utilizar la palabra o el término fue John Hopkins en 1816. Sin embargo, un poquito después, Dick en 1937 agrega otro término que es school growing. Y ahí se complica un poquito la cosa. Aunque una publicación atribuye la descripción del término a estos dos autores. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya no solo fue quisteleptomeningio, que es una entidad bien definida, luego apareció el término school growing, que parecería ser un término diferente a quisteleptomeningio, pero interrelacionados. Un poco de tiempo después, o nuevas publicaciones, aparece un nuevo componente que es, o se menciona como erosión cráneo-cerebral o como lesión cerebral traumática. Y entonces tenemos podríamos decir, un grupo de patologías que podrían ser la misma, que algunas veces lo tomamos como sinónimo y algunas veces nos confunden. Sin embargo, si fuéramos estrictos, bueno, aparecieron esas cosas. Y este es un tema, como vamos a ver, poco frecuente. Estas las publicaciones históricas y si revisáramos la literatura, la mención más antigua que pude encontrar yo es esta, del doctor Ramos Murguía en 1957, de una publicación del boletín del Hospital Infantil de México. Muy bien, ¿qué es el quisteleptomeningio? Si fuéramos a una definición sencilla, es una colección de líquido cefalorraquídeo que se desarrolla después de que hay una fractura y existe ruptura de la dura madre. Entonces, aparece pero debe tener una condición, que es atrapamiento de la dura madre. Y podría ser esa la definición. Entonces, ¿qué es el school growing? Pues, como su nombre lo dice, se sobreentiende, la traducción no es exacta, pero es una fractura evolutiva o una fractura que aumenta de tamaño. ¿Y cómo podríamos definirla? Pues como una complicación de una fractura lineal. Aquí es donde vamos a empezar con la definición. Lo que el doctor Ojeda nos acaba de decir es que él vio fracturas comminutas extensas. Y aquí estamos a la inversa, es una fractura lineal de cráneo con la característica que antes mencioné, ruptura de dura madre, pero agregándole un elemento más, integridad del aracnoides, para que sea esta patología. Después, en esta publicación que ven ustedes ahí, aparecen nuevos términos como esta que es erosión o lesión craneocerebral, o algunos autores más lo mencionan como un encefalocele postraumático, que también caería dentro de la definición. Y lo definen como una fractura lineal que tiene ruptura de la dura madre con la condición de que tenga atrapamiento de meninges y tejido cerebral, con erosión progresiva de los bordes óseos y posteriormente gliosis. Parecería complejo y no. Si quisiéramos resumir todo en una sola, las tres entidades, un quisteleptomeningio, una fractura evolutiva y un encefalocele postraumático, pues podríamos decir que es patología, aunque algunos autores casi lo mencionan, lo consideran como un síndrome,
Son patologías caracterizadas por un defecto craneal traumático que tiene laceración de la dura madre, atrapamiento de meninges y atrapamiento de parénquima cerebral. La definición como tal a veces nos confunde, pero todos entendemos qué es, o todos lo hemos visto. Pese a que la incidencia de esta patología es descrita como muy baja y lo ponemos como una rara complicación de fracturas lineales. Sin embargo, en los últimos tiempos yo pienso que no es tan raro. Sin embargo, sí es bajo. Diferentes autores, por ejemplo, estos autores nos mencionan que la incidencia es apenas de 0.5 a 1.6 y algunas otras series mencionan una incidencia mucho mayor. Por ejemplo, esa otra, bueno, más que la incidencia, esta patología, este grupo de patologías se describen o se han descrito como eminentemente de la edad pediátrica y eminentemente en edad menor de 3 años, aunque hemos sabido todos que no es así. Este trabajo, que me parece muy interesante, estadificación, como lo mencionaré un poco más adelante, nos dice que el 50% de estas lesiones se producen en pacientes menores de 1 año, pero cuando vamos al 90%, es en menores de 3 años. Sin embargo, todos sabemos que no, en la actualidad no podemos determinar estrictamente que son exclusivos de esa edad. Se han descrito en escolares, como lo veremos más adelante, y también se han descrito en adultos. Aquí es donde entramos en un poquito la interesante plática del doctor Ibarra, nos mencionaba ahí de las guías, y caemos en que si esta patología está relacionada con la edad y es en menores de 3 años, este trabajo nos habla de la lesión traumática en niños menores de 2 años de edad. Por lo que me pareció importante y tomar algunos puntos en la evaluación de este artículo. Para empezar, es muy cierto, ya lo mencionaba el doctor Ibarra, la evaluación del paciente pediátrico es difícil en general. La evaluación del niño es compleja. A veces parece muy fácil. La valoración clínica en estos pacientes en esta edad es difícil. Además, en esta edad, pese a que no tenemos muchos datos, es una edad propia o en la que pudiera haber abuso. Y por si fuera poco, en esta edad, el riesgo de fracturas es elevado, como nos mencionó el doctor Ojeda ahorita, fracturas lineales. Todos ustedes saben que el cráneo del paciente pediátrico en esta edad tiene características especiales de ser un hueso flexible, membranoso, que no se fractura fácilmente, pero que sí puede haber ruptura y la elasticidad hace que vuelva a su lugar y sin lesionar la dura sin que tenga una fractura hundida. Entonces, es un grupo de niños, un grupo de pacientes con características especiales, diría yo, pese a que es de baja incidencia. Entonces, este mismo trabajo me parece muy importante porque si vemos esta gráfica que nos presenta este autor, estos autores, es muy importante. Quise tomarla porque es un trabajo reciente, 2019, y si ustedes observan, para fines prácticos no ha cambiado nada. Más o menos por el 90 tuve la oportunidad de ver un estudio epidemiológico del trauma y es más o menos similar. Sin embargo, este está puntualizado a este grupo de edad. Y vean la cantidad de trauma que hay, menores de 1 mes, 2. Y la mayor incidencia es precisamente en este grupo de edad en el que se presentan los quistelectomeningios, de 1 a 2 años de edad. El género afortunadamente es igual y si ustedes observan, la mayor etiología es caídas. En esta edad el niño empieza a caminar, empieza a moverse y antes de esa edad, por ejemplo, menor de 1 mes, dice 2 pacientes, es raro que tengan trauma, sin embargo lo tienen. Entonces, esta edad es de caídas.
Este parámetro que ponen ellos ahí parecería no tener importancia. El momento del evento, pues sí tiene importancia cuando hablamos de otras cosas, quizás no para el quiste leptomeningio, pero por ejemplo, en los últimos años de mi práctica privada he sido llamado de forma urgente para ver niños que se caen en este horario y dicen, no, pues que los niños andan desvelados. No, esta es la hora en que los papás se levantan, se preparan para trabajar y descuidan a los niños. Créanme que yo he visto una buena cantidad de niños con fracturas lineales de esta edad que se caen en esta hora. Muy bien, entonces, ¿qué es como tal el trauma, el quiste aracnoideo o fractura creciente, fractura evolutiva? Tiene una etiología especial, pues yo lo defino como una complicación de trauma craneal. Pero esta complicación debe estar relacionada con lo que acabamos de decir, con grupo de edad, debe tener una fractura lineal, que analizamos más tarde y que ya se ha mencionado mucho, una fractura lineal diastazada, aunque yo tengo cierta duda de si tiene que estar separada la fractura o no. Debe haber laceración de la dura madre, integridad del aracnoides, lesión del tejido cerebral, no siempre, y un dato importante es que haya atrapamiento. Esta etiología la conocemos perfectamente como resultado de una fractura lineal grande diastazada. Sin embargo, se ha descrito también en trauma obstétrico. Ahorita que Gerardo nos hablaba del trauma obstétrico, hay por ahí algunos reportes. Creo que esta referencia que pongo ahí es de unos recién nacidos extraídos por forceps y que desarrollaron un quiste leptomeningio. Y curiosamente hay algunos reportes, uno en especial, que reporta un quiste leptomeningio intrauterino. Es raro. Sin embargo, si uno revisa un poquito, por ejemplo, el libro del doctor Chus, refiere que sí hay fracturas craneales en pacientes embarazadas que recibieron trauma abdominal. Sin embargo, si de por sí la incidencia es baja, esto es más bajo. Y la otra cosa que sí es importante es que también se han descrito con mucha frecuencia lesiones por quirúrgica, principalmente de craniosinostosis y algunos reportes de craniosinostosis hechas por endoscopía. Por supuesto que la posibilidad de con heridas pequeñas lesionar la duda y sea un quiste es importante. Y hay algunos reportes de que también por lesiones de trépano por endoscopía se han producido estas lesiones. Entonces, es una complicación que requiere esas características, requiere atrapamiento, pero también evolución. Normalmente, en el momento inicial, el diagnóstico es una fractura de cráneo, una fractura lineal, no un quiste leptomeningio ni una fractura creciente. Con esta evolución, entonces, es importante y el diagnóstico cambia de fractura lineal a una fractura creciente o en un quiste leptomeningio. ¿Cuánto tiempo? Hay diferentes trabajos y entonces, hay diferentes características que puede ir desde pocas semanas, algunos lo describen en algunos días, o puede ir hasta años. Si fuéramos más objetivos, este me parece un buen trabajo, una de las series más grandes que hay, y ellos nos dicen que tienen casos de 2 días hasta 24 meses para aparición de los síntomas, con una media de 3.3 meses. La fisiopatología, seguramente todos ustedes la han leído por ahí en algún lugar, y este trabajo es de 1952, sin embargo lo puse para explicar la fisiopatología porque yo pienso que no ha cambiado, o sea, es lo mismo, y a veces me gusta ver estos trabajos que con pocos casos, si ustedes ven, son 7 casos, sin tomografía, y hacen una descripción que a mí me parece muy correcta y que me parece que es la que está en la actualidad. Me tomé la libertad de tomar la imagen original del artículo y describe perfectamente la fisiopatología de estas lesiones. Primero, una fractura, le ponemos aquí fractura fresca, una ruptura de la dura madre, que eso es importantísimo, y luego una aracnoides íntegra que protruye a través de la ruptura dural y se queda entre los bordes óseos. Si ustedes analizan esta imagen, equivale a la fisiopatología de los quistes aracnoideos espinales epidurales. Y luego, esto es muy importante, el hueso está ahí, la aracnoides entra y aquí el latido o el bombeo cerebral del líquido empieza a empujar al aracnoides y hace una especie de válvula en la que permite la entrada sin salida de líquido y entonces hace
un quiste que con el pulso normal separa la fractura, es de donde viene el nombre de skull growing, y va creciendo hasta destruirse y cubrirse de la piel. Esto es muy, muy, muy importante porque quisiera que pusieran énfasis en esto. Este quiste, pero después vamos a ver una clasificación. No hay daño cerebral aquí, aunque casi todos dicen que sí hay daño cerebral. Y muy importante, vean, aquí hay un pericráneo endurecido, cicatrizado, y es muy importante también esta imagen porque el manejo quirúrgico va a depender de la corrección o de la mejor corrección que hagamos en esta estructura. Esto es muy importante porque nos dicen que el pulso cerebral hace que ese quiste vaya creciendo funcionando como si fuera una válvula unidireccional. Y esto hace una clasificación que vamos a ver enseguida de dos posibilidades. O sea, el crecimiento del quiste es por el pulso, pero puede ser lento, progresivo, de semanas a meses o años. Pero también hay una modalidad, dependiendo del mecanismo de lesión, que es lo que yo pienso, que hay un aumento de la presión intracraneal y entonces lo clasifican como un quiste, digamos, lento o pasivo y uno activo o muy rápido. Eso tiene que ver con la sintomatología. La localización de estas lesiones, para irnos rápidos, el mayor es parietal, igual como el doctor Ojeda nos mencionaba, la mayor parte de fracturas en estos niños es parietal o frontoparietal. Sin embargo, se describen prácticamente en todo el cráneo y personalmente comentaré de un caso en la región occipital que tuvimos nosotros personalmente y fue de un manejo muy difícil. Cuadro clínico. Ya lo dijimos, el aspecto en la fisiopatología, la edad. Por supuesto que si tenemos un niño de menor de 3 años de edad, habrá que poner atención. Debe tener el antecedente de trauma, por supuesto. Debe tener, o debemos haber hecho el diagnóstico previo de una fractura lineal de astasada, que la literatura y quizá la costumbre y la práctica y lo que nos han platicado nuestros profesores es que es mayor de 4 milímetros. Les decía, yo tengo cierta duda. Clínicamente, ¿qué puede haber en el inicio? Pues una tumefacción inicial en el momento del impacto, que puede ser el hematoma subgaleal o colección de líquido, alguna cosa. Pero lo fundamental en esta patología es el aumento de volumen progresivo. Y aparte de ser aumento de volumen progresivo, es pulsátil. Esta quizás sea, digamos, el punto clínico más importante que podemos vigilar macroscópicamente. Sin embargo, de acuerdo a la fisiopatología y al mecanismo del trauma, a veces pueden cursar con cefalea, pueden presentar crisis convulsivas y algunos de ellos, su primera manifestación ha sido un déficit focal, sobre todo en niños más grandes o en adultos. Por ejemplo, si hablamos de tumefacción inicial, este niño es el último que he tenido oportunidad de ver con estas características. Se cayó en el mes de enero y alrededor del día 2 de febrero fui llamado de urgencia porque tenía un aumento de volumen. Si ustedes pueden observar aquí el aumento de volumen, es visible. A veces es difícil, está el pelo, el niño no se deja, el que platicamos inicialmente de la exploración difícil. Neurológicamente está íntegro, pupilas bien, todo normal. Y entonces, ¿qué haríamos? El papá y la mamá es otro punto importante, hay angustia, y de pronto te llaman a un hospital, pero te dicen, no tenía nada, se cayó de una altura de 50 centímetros y ahora tiene un aumento de volumen considerable. Esto es importante porque el doctor Ibarra nos mencionaba, ¿hacemos una tomografía o no? Ahora, eso es en la fase inicial. En la fase tardía, otra vez tenemos edad, antecedente de trauma, una fractura lineal y ahora hay un defecto óseo palpable. El anterior era un aumento de volumen pequeño y esta es la expresión clínica más común de un quiste leptomeningio. Hay un aumento de volumen que, claro, cuando cambiamos la postura de la cabeza, entonces es una depresión, pero vean la forma que tiene, vean el abultamiento de los bordes y la forma ovalada característica de esta lesión. Por supuesto, este no es inicial, sino ya tiene algunos meses, lo presentaré como caso clínico. El diagnóstico, ustedes ya lo intuyen, es clínico, pero definitivamente las tres cosas fundamentales, dos diría yo, la placa simple y la tomografía simple de cráneo, son los que apoyan el diagnóstico.
Yo creo que el diagnóstico lo vamos a poner en esas dos, no tanto en el ultrasonido. Hay ultrasonografistas que tienen experiencia y que tienen una gran habilidad. Personalmente, yo no, y en nuestro servicio habitualmente lo que hacemos es tomografía, a veces ni siquiera la placa simple, por las condiciones de llegada de los pacientes. Pero, por supuesto que esto es lo más importante, el aspecto clínico con el antecedente de trauma y los estudios de imagen. La radiología simple va a tener dos fases. La inicial, en la que solo vamos a tener una fractura lineal extensa, diastazada, más de 4 milímetros. Y luego vamos a tener una imagen tardía, en la que vamos a tener un defecto óseo irregular, que acabamos de ver en el aspecto clínico. Por supuesto, este es quizás uno de los ejemplos más claros que tenemos nosotros, palpable. Este es un recién nacido masculino de 9 semanas que se le cayó los brazos a la mamá, y la tomografía inicial a las 9 semanas tiene un trazo de fractura. La placa, recuerden, no es tan fácil tomarle placas a los recién nacidos, a veces es muy fácil, pero no es. Pero ustedes pueden ver el trazo de fractura. Está diastazado 4 milímetros, no parece, pero tiene 9 semanas y es una fractura extensa. 7 meses después, o sea, a los 7 meses de edad, entonces esta es la placa, tiene un aumento de volumen y tiene la imagen característica que acabamos de describir, ovalada, y como se describe en la radiología simple, es una imagen radiolúcida, con bordes un poquito esclerosados, y cuando uno le pone mucho énfasis, a veces se ve el trazo de fractura en donde estaba o donde se originó el quiste. Este es otro, si ustedes observan, es el trazo de fractura longitudinal no estresado, y luego aquí una lesión o una imagen radiolúcida, que seguramente tenemos que hacer, si no tiene la fractura y no tiene antecedente de caída, pues seguramente tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una lesión lítica. Esta imagen no es mía, es del libro, es del texto, pero solo para mostrarles la imagen ovalada, alargada, que sigue el trayecto de la fractura. Por supuesto, con la tomografía y las funciones ahora podemos ver si está desplazada, no son 4 milímetros, pero dependiendo de la edad y el mecanismo de lesión, tendríamos que ponerle vigilancia. La tomografía. Yo creo que la tomografía simple, hacer énfasis, la simple, el contraste en los niños tiene cierto riesgo, y por supuesto que nos da mucho más idea con sus modalidades de ventana ósea y reconstrucción tridimensional, y nos va a permitir localizar el tamaño exacto, ver si hay tejido subyacente herniado, áreas de microcefalia y algo muy importante, dilatación ventricular o dilatación quística, pero viene el nombre de quiste. La resonancia magnética, en la serie de casos de nosotros no tenemos resonancia porque pensamos que el manejo quirúrgico lo hemos basado en tomografía. Sin embargo, en las nuevas guías o en las revisiones recientes, la resonancia magnética toma un papel importante en los casos tempranos. La tomografía nos va a ser difícil notar si hay ruptura de la dura madre. En cambio, con la resonancia magnética podríamos detectar esa ruptura en forma temprana y operarlo temprano. Este es un paciente masculino de 6 meses de edad. Vamos a analizar las imágenes tomográficas. Es un niño maltratado que tuvo un hematoma subgaleal y una fractura frontal desplazada. A los 10 meses de edad, esta es la tomografía, y entonces podemos medir, ver el defecto, ver la colección, no hay cerebro herniado, y entonces el diagnóstico es mucho, mucho más preciso. O en forma tardía, esta es una jovencita de 3 años de edad. Habitualmente llegan así, ni siquiera se acordaban si se cayó o no, hasta que lo reinterrogamos. Tiene una zona hipodensa, que es un área por encefalia, y podemos ver que hay un trazo de fractura, y podemos ver la aparición de la separación de la fractura y de la piel junto con la membrana quística. Este es un acercamiento en la que se puede ver la piel bien de un lado y luego el área quística con la separación de la fractura. Lo puse solo por ejemplo. Es una publicación de la Sociedad Española de Radiología. Es un paciente de 8 años que tiene un quiste, o sea, no es prioritario o exclusivo de los 3 años de edad. Y a veces estos se describen como quistes aracnoideos intradiploicos. Entonces habría que estar listos, porque sí podría ser un quiste intradiploico, que solo se quede en el interior del hueso. Este es un caso nuestro, es un paciente operado de craneostomía, una suturectomía, al 1 año y medio de edad, ahora tiene 5 años, de acuerdo a esta fecha que está aquí. Y ustedes pueden ver que hay una separación muy importante, quizás tuvo que ver con la suturectomía, pero hay una formación quística con una lesión porencefálica. La tomografía nos permite localizarlo perfectamente.
y pensar en la posibilidad de cirugía. Este paciente en este momento está en protocolo de cirugía. La resonancia magnética, decía, no tiene, probablemente sí tiene indicación, no es tan necesaria, pero en las fases tardías puede detectar, como ustedes pueden observar aquí, el sitio donde está rota la dura madre y sí hay posibilidad de un quiste. Entonces, la posibilidad de operarlo antes de que esto aumente de tamaño y haga zonas de policefalia es una gran ventaja. Otro ejemplo de resonancia magnética. Este es nuestro paciente que decíamos, ¿qué hicimos nosotros? Clínicamente tiene aumento de volumen, pero tiene pocos días de la caída. No pienso que sea un quiste lesbomeningio, tiene un hematoma subgaleal, lo que es esperado, pero también tiene un hematoma epidural y tiene un trazo de fractura subyacente al hematoma. Entonces, esos son criterios para pensar si hacemos algo o no. No está diastasada la fractura, pero la fractura, cuando hacemos la reconstrucción, es una fractura extensa. No está diastasada, pero es una fractura extensa y ese niño tiene 9 meses, por lo tanto, yo considero que es necesario tenerlo en vigilancia estricta para tomar decisiones. No es quirúrgico, por supuesto. No quiere pasar al siguiente. Esta se regresó. Esta es la fractura. Este es otro caso. Bien. Este caso es al revés, un poquito más grande. Es un niño de 20 meses de edad que llegó al servicio, igual por el antecedente de una caída, tiene el hematoma epidural, tiene el trazo de fractura, tiene el hematoma epidural, pero tenemos que pensar que probablemente sí hay lesión parenquimatosa. No lo podemos decidir o aseverar con este estudio. Entonces, en este caso, la resonancia podría tempranamente decirnos si hay lesión dural. Sin embargo, cuando hace la reconstrucción, pues por supuesto que tiene una fractura extensa, como dijo el doctor Ojeda, son parietales, van de todo el parietal, y a veces es muy importante cuando son biparietales que cruzan la línea media. En esos ejemplos que puso el doctor Ojeda, platicaré algo después. La reconstrucción nos permite ver no solo la parietal, sino tiene una occipital que no está diastasada, pero no es una fractura tan sencilla. Esto es muy importante. Los quistes hay que clasificarlos para tomar decisión quirúrgica y hay dos clasificaciones. Esta me parece muy importante, que está relacionada al tiempo. Es fase 1 cuando damos la lesión, desde que se cae el niño, desde que hay la lesión, hasta que empieza el crecimiento. Una fase temprana es los primeros 2 meses, después de que notamos el crecimiento, y una fase tardía es después de 2 meses. Este es entre el crecimiento y los 2 meses, este es después de 2 meses. Vale la pena tenerla en mente por aquello de que evidentemente la indicación quirúrgica la mejor indicación quirúrgica está en esta zona. Voy a acelerar por el tiempo. Y este otro es muy importante también, los tipos. El quiste, este autor nos hace esta clasificación que me parece muy importante. Tipo 1 es en la que solo hay leptomeninges extruidas. Tipo 2, hay tejido cerebral y gliosis. Y el tipo 3, una lesión polencefálica. Si combinamos estas dos clasificaciones, podemos tomar una decisión quirúrgica. Entonces, no voy a tener porque creo que me estoy excediendo el tiempo. Esta es la forma. Vean, aquí hay quiste sin lesión en el parénquima. Aquí hay lesión parenquimatosa extruida y acá hay cerebro extruido. Muy bien, el tratamiento podría ser conservador, lo cual no es recomendable si hacemos el diagnóstico correcto, y el diagnóstico, como me comentó el doctor Ojeda, es eminentemente quirúrgico. El objetivo de la cirugía es, claro, limitar el crecimiento de la fractura, evitar o limitar daño neurológico progresivo y evitar la craneoplastía. Es decir, con una craneotomía sin craneoplastía. Ese sería el objetivo. Va a depender el tratamiento de la edad, el tamaño, el tipo, el estadio, de acuerdo a esas clasificaciones que acabo de mencionar. Y el objetivo número 1 es el cierre hermético de la dura madre. Ustedes lo saben, pero es muy importante la liberación de los bordes durales que están metidos en el borde de la fractura. Y luego la plastía puede ser con injerto del que ustedes quieran. Nosotros en el servicio usualmente utilizamos pericráneo o fascia lata. Y después hay varias modalidades de qué hacemos con la cranioplastía. La más común que a mí me enseñaron como residente o que aprendí como residente es la craniotomía con rotación de bordes. Es decir, extender la craniotomía a lo largo de la lesión y los bordes erosionados ponerlos lejos de la zona de injerto. Esto a mí me pareció desde hace mucho bastante bueno, creo que lo que hemos hecho. Sin embargo, dependiendo del estadio y del tiempo, a veces es necesario
hacer cranioplastía y entonces, ustedes lo saben, una cranioplastía con material, con metilmetacrilato, láminas metálicas u otros materiales. Por supuesto que el mejor tratamiento, dije que era en el tipo 1 y en prefase. El objetivo es craniotomía y duroplastía, es decir, cerrar la dura madre y hacer una craniotomía quizás con los bordes invertidos. Sin embargo, cuando la cirugía se tiene que hacer en el tipo 2 en fases tardías, habitualmente es cranioplastía más un injerto. Esto es muy importante también, les decía, dependiendo del mecanismo de lesión, podría ser una lesión rápidamente progresiva. Aquí dice progresiva, pero lenta. Entonces ahí el objetivo es craniotomía más duroplastía. Cuando es activa por causas de aumento de la presión intracraneal, pues seguramente va a ser una cranioplastía con injerto y tenemos que evaluar la posibilidad de un sistema de derivación, que hay que tratar de evitarlo. Esta gráfica me parece muy importante. Si la presión intracraneal es normal o si está elevada. Si está normal, duroplastía. Si está elevada, entonces, si es un quiste porencefálico tenso, a lo mejor hay que hacer una derivación cistoperitoneal. Si es el sistema ventricular, una derivación ventrículo-peritoneal. No me voy a detener mucho en esto. Esto es la forma clásica que viene en los libros. Este es el texto que viene en el Atlas Neuroquirúrgico del doctor Woodrich, que desafortunadamente quise ponerlo como un poquito de homenaje a él. Ustedes saben que es una de las primeras víctimas de esta enfermedad. Pero aquí lo importante es hacer una incisión que cubra todo el defecto, quitar la dura madre y luego desprender los bordes erosionados, liberarlos de la dura madre y luego hacer una craniotomía por desdoblamiento o con otros materiales. Sin embargo, nosotros personalmente hacer desdoblamiento en esta edad del hueso es muy delgado y es muy difícil. Entonces, siempre preferí la superposición. Este no es de nosotros, es de la literatura. Solo quise ponerlo porque a mí me parece lo más importante. El material que nosotros tenemos no lo tengo en este momento, estoy fuera de la ciudad, pero consiste en los bordes erosionados del hueso, invertirlos y dejar una línea de craniotomía como si fuera un corte quirúrgico. Y yo creo que es muy bien. Les voy a presentar este caso, ya voy rápido. Es un masculino de 5 años de edad, tuvo un accidente automovilístico. Quiero que vean todo: trauma craneal, fractura frontal derecha, fractura craneal izquierda, hidrocefalia postraumática, traqueostomía, gastrostomía, y a los 6 meses de evolución, aumento de volumen parietal izquierdo. 9 meses de evolución después del accidente se le planteó el manejo quirúrgico. Esta es la tomografía. Ya se le había colocado una válvula, lo cual significa que es del tipo 2 con aumento de la presión intracraneal. Y después aparece esta separación en el lado contrario al donde se colocó la válvula, que tiene todas las características que mencioné del quiste leptomeningio, con aumento de volumen y desplazamiento de los bordes. Esa es la cirugía, es el paciente que presenté clínicamente. Y quizás lo más importante, hacer la incisión que abarque toda la lesión, exponer toda la dura madre expuesta y sobre todo, esto es importantísimo, liberar plenamente, de manera muy minuciosa, la aracnoides y la dura madre que están adosadas al hueso y que son las que están erosionando el hueso. Entonces, creo que este paso es fundamental. Y luego, regularizar los bordes. Aquí se le colocó un injerto con pericráneo, después un sello de fibrina, una cranioplastía con metilmetacrilato. En mucha gente joven no les gusta el metilmetacrilato, prefieren las láminas de titanio. Estoy de acuerdo, total, pero creo que si utilizamos bien el metilmetacrilato o el cemento epóxico, podemos tener buenos resultados con un costo mucho menor. Sin embargo, es un poquito ya a la disponibilidad que tengamos y a la preferencia de cada uno. Creo que los neurocirujanos jóvenes tienden a ir por láminas y quizás nosotros un poquito más, por esto que creo que en un momento dado nos sale bien. Ese es el cierre. Esta es la tomografía de control, ya tienen ahí la cranioplastía. Sí hay mejoría de la zona de presión, la válvula está activa, este es el preoperatorio y este es el posoperatorio. Esa es la tridimensional, pensamos que el pronóstico es bueno, y si ustedes observan, tiene una fractura del otro lado, que no sabemos qué va a pasar. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Tiene una traqueostomía, tiene una gastrostomía. Iré rápido con este caso. Este es un ejemplo de una activa rápida, trauma múltiple. De hecho, antes de la llegada de su falla renal y le pusieron este catéter de diálisis, tiene una fractura
del húmero y aumento de volumen. Y cuando ves la tomografía, tienes que pensar, es un aumento importante y esto es una fractura por abulsión. Tiene doble trazo de fractura, pero en ese momento la presión intracraneal se ve mejorada un poquito, equivale a una craneoplastia pequeña. Sin embargo, dadas las condiciones clínicas, no se operó inicialmente y solo un mes después, tiene esta lesión quística en la que los bordes de la fractura prácticamente están separados, el hueso sobre la lesión no está. Yo pienso que se reabsorbió, pero es un quiste leptomeningio. No hay ninguna duda. Muy bien, esto es el último caso. Este joven tiene 18 años, es muy grande, pero ¿por qué lo presento? Él fue a una excursión en la ciudad de Cancún y allá, esta tomografía es de Cancún. Lo invitaron a una presentación turística de un hotel, lo dejaron en el hotel y aparentemente lo golpearon en la cabeza, duró algunos días en coma en Cancún y luego vino a la Ciudad de México. Y esta es la tomografía. Tiene zonas de contusión, pero esta es la reconstrucción y entonces tiene una fractura extensa con diástasis de la sutura. No es una fractura, es la sutura separada. Entonces, tú dices, ¿qué haces? La propuesta de otro grupo neuroquirúrgico lo vio, le ofrecieron unas placas. La placa simple, estas placas simples de control yo se la pedí y esa es la lesión. Entonces, es una fractura definitivamente diastasada, pero tiene 18 años, él está sintomático. Otro grupo neuroquirúrgico le propuso poner placas, está en vigilancia, está en observación. Yo no tengo 2 años observándolo y no ha habido ningún problema. Muy bien, como resultado, el quiste arenoideo podríamos definir el aspecto quirúrgico en general, da buenos resultados. Esta es una de las mayores series, mayor número de casos que encontré. La mayor parte de series que he revisado nos da buenos resultados. El buen resultado se refiere a resolución del defecto óseo, limitar el daño neurológico y control de la presión intracraneal. Ustedes lo saben, tiene baja movilidad operatoria. Nosotros en el servicio, yo tuve oportunidad de llegar al servicio en el 93, ahora mis compañeros siguen, pero antes que nosotros, obvio, hubo otros grandes maestros, pero nosotros desde el 93 contabilizamos 20 en total. 13 les hicimos craneotomía con rotación de colgajo, 8 craneoplastía con metilmetacrilato, la última es esa que acabamos de pasar. Y la plastía dural siempre la hicimos con un injerto autólogo. Por supuesto que hemos tenido complicaciones, 4 pacientes hicieron fístula, los 4 hubo que reoperarlos, y un paciente en especial, este paciente que tenemos aquí con una infección, es un paciente que tuve que atender yo, fue una evolución muy difícil, la lesión era occipital, inicialmente cerramos la dura, después hizo fístula, volvimos a cerrar la dura, le hicimos una craneoplastía, tuvimos que retirar la craneoplastía en 2 ocasiones y a final de cuentas la familia nos dijo que ellos no querían metilmetacrilato, que ellos iban a traer un material, se le puso una lámina de titanio que no fue lo óptimo, pero funcionalmente quedó bien. Claro, tuvimos 0 mortalidad y en conclusión es una patología afortunadamente poco frecuente, en general tiene buen pronóstico dependiendo del tipo que sea y del tiempo de evolución. Y las guías, estas guías, que quizás sea lo importante para tomar en cuenta ahorita, sobre todo para los neurocirujanos jóvenes, estas guías me parecen bastante buenas. Si ellos dicen, si tienes un niño con una edad menor de 5 años, tuvo un cefalohematoma como ese que vimos, aunque la fractura no esté diastasada, mejor vigílalo. Si podemos, si hay fractura y contusión subyacente, hay que vigilarlo. Y esta guía nos recomienda que ahora, si tienes estas condiciones, de ser posible, le hagas una resonancia magnética. Recuerden que hay que dormirlo para la resonancia, hay que meterlo anestesia y entonces tenemos que valorar muy bien. De tal manera que, ¿qué hice yo con este paciente, que es mi último paciente que acabo de ver? Tiene el aumento de volumen, tiene la zona de fractura y una probable contusión cerebral, y entonces una fractura extensa. ¿Qué haríamos? 2 años, asintomático, ustedes lo ven. La conducta que normalmente seguimos es, lo observamos clínicamente, en general les hacemos una tomografía a las 3 semanas y después, entre 3 y 6 meses, evaluar una nueva tomografía o, con estas nuevas guías, tal vez presionar a la posibilidad de una resonancia. Esto lleva a lo que nos mencionó el doctor Ibarra al principio y también el doctor Gómez. ¿Qué vamos a hacer? Esto no es un paciente grave, es un paciente, o qué tenemos que hacer con un paciente
con trauma craneal moderado en la edad pediátrica, con una sola fractura lineal, una fractura lineal que no tiene nada. Creo que la recomendación de este trabajo, que también es muy reciente, es darlo de alta, observarlo con un periodo corto. Yo agregaría solo que siguiéramos esta guía anterior y si tenemos un niño con estas características, vigilarlo y hacer protocolo y evitar que aparezca el quiste aranioideo. Su atención es un muy alto honor para mi persona. Muchas gracias.